Buenas noches, querido profesor. Hoy les voy a explicar acerca de la vulnerabilidad de SQL Injection A1. Bueno, y comencemos, profesor. ¿Qué es el Awas A1 Injection SQL? Pues lo averiguaremos. Una pequeña descripción o concepto acerca de SQL Injection A1. Acabo de decir que agentes son de amenazas o agentes de vectores de ataque. Cualquier fuente de datos puede ser un vector de injection, variable de entorno, parámetros, servicios web externos e internos, y todo tipo de usuarios. Una de las debilidades de seguridad son los defectos de inyección, porque son muy frecuentes, especialmente con el código heredado. Las vulnerabilidades de la inyección a menudo se encuentran en las consultas SQL, RDAP, XPath o NoSQL. Comandos del sistema operativo analizadores XML, encabezados SMPT, lenguajes de expresión y consultas ORM. Los defectos de la inyección son fáciles de descubrir al examinar el código. En esta parte veremos una de las aplicaciones vulnerables o cómo es que una aplicación vulnerable de SQL Injection sobre la explotación A1. Una aplicación es vulnerable cuando la aplicación no es válida. Se filtran y se desinfecta los datos proporcionados por el usuario. Las consultas dinámicas o las llamadas no parametrizadas sin escape contextual se utilizan directamente por intérpretes. Los datos hostiles se utilizan dentro de los parámetros de búsqueda del mapeo regional del objeto ORM para extraer registros confidenciales adicionales. Los datos hostiles se usan o concatenean directamente de modo a que el SQL o el comando que contiene tanto como estructura como base datos hostiles, en consultas dinámicas o comandos o procedimientos almacenados. ¿Cómo prevenir esto? La vulnerabilidad del SQL Injection A1. La prevención de la inyección requiere mantener los datos separados de los comandos y consultas. La opción preferida para usar una API segura, que evita que el uso del intérprete por el completo y proporcionada una interfaz parametrizada, o migrar para usar herramientas de mapeo relacional de objetos, ORM. Utilice la validación de entrada positiva o lista blanca del lado del servidor. Esto no es una defensa completa, ya que muchas aplicaciones requieren caracteres especiales como áreas de texto o API para aplicaciones móviles. Use el limit y otros controles SQL dentro de las consultas para evitar la divulgación masiva de registros en casos de injection SQL. La fase y no menos importante es la explotación de la vulnerabilidad de SQL Injection A1. Es una herramienta que nos permite explorar inyecciones clásicas
y a ciega. Una de las grandes ventajas es que automatiza las consultas y estandariza los distintos motores de base de datos. Para explotar la vulnerabilidad, utilizando el siguiente comando, veremos en la GUI cómo podemos explotar una vulnerabilidad de SQL Injection A1. Como podemos apreciar, la herramienta nos indica que el parámetro de categoría es inyectable, por lo cual entramos a Cari. Es una aplicación de seguridad e informática y por medio del CMD entramos. Bueno, una vez que se comienza a analizar el parámetro, la categoría, se va a identificar el tipo de manejo de base de datos que se ha utilizado, en este caso, la herramienta lo que nos indica. Una vez que la herramienta avance y va a ser posible determinar si los parámetros del inyectable o tipo de SQL inyección se aplica, dan a ver todo lo que nos ha votado, nos ha informado acerca de nuestra base de datos. A la hora de explotar e identificar categoría, nos muestra el nombre de la base de datos. La característica de este tipo de inyección es la que muestra al momento y es tardado porque esta pregunta al motor de base de datos los campos correspondientes al nombre de la base. Y así concluimos que tenemos muchas vulnerabilidades y uno de los ejemplos es SQL Injection A1. Buenas noches, profesor.